bendecimos el nombre de Jesús. Vamos a lo nuestro, amén, porque hemos hablado rápidamente, voy a hacer una breve introducción porque tenemos que hablar de las 4 vigilias, venimos hablando, de las 4 vigilias, lo comenzamos el lunes, seguimos el día miércoles a través también de, obviamente por Facebook y la 90.5 allí en Cañuelas, FM Libertad, y quiero hacer una breve, muy brevísima síntesis en el nombre de Jesús de lo que es la primera y la segunda vigilia, amén. Y ahí vamos, David, porque vamos a meter mucho texto hoy, así que atentos todos al chat porque aparecen los textos bíblicos, más allá de que ustedes tengan sus Biblias. Vamos rápidamente al libro de Mateo en el nombre de Jesús y vamos a hablar por qué es la primera vigilia, el fundamento en realidad de la primera vigilia, que va desde la primera vigilia son 3 horas, tiene este horario, va desde las 18 horas a las 21 horas, son 3 horas. De 18 a 21, en el nombre poderoso de Jesús, amén, en el nombre de Jesús. El libro de Mateo, capítulo 20, la palabra de nuestro Señor, y dice el capítulo 20 de Mateo, el verso 7, en el nombre de Jesús, y dice, Mateo capítulo 20, verso 7, la primer vigilia, digo, en el nombre de Jesús, y ahí puso mi hijo David todas las vigilias y los horarios de las vigilias, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice, lo leemos, le dijeron, dice, porque nadie nos ha contratado. Y él que les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que la hora de la primera vigilia de 18 a 21 horas, en otras palabras, hay una realidad. El verso 8 lo define. Pon el verso 8 cuando puedas, hijo. Y dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros hasta los postreros. Desde los postreros hasta los primeros, es lo mismo. Primero, último, de los primeros los últimos los primeros, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que la primer vigilia, ¿qué desarrolla? Está entrando la noche, 21 horas, entrando la noche, en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Y qué define la primera vigilia? Es la hora de la paga. La primera vigilia define la hora de la paga. ¿A quién la hora de la paga? La hora de la paga es para aquellos que trabajan con deleite. Los que le sirven a Dios con deleite tienen su paga, reciben su recompensa, paga, recompensa, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿para quién es la hora de la paga en la primera vigilia? Porque él lo dice bien abiertamente. Y dice, y saliendo cerca, verso 7, le dijeron, pues nadie nos ha contratado. Y él le dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y Dios está haciendo manifestar su gracia, porque acá lo dice abiertamente, y al venir los que habían, verso 9, a los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario, la recompensa. Entonces, resumiendo un poco con qué nos encontramos, de que hay recompensa. La primera vigilia, ¿con qué nos encontramos? La primera vigilia determina la recompensa. ¿Por qué orar? ¿Por qué interceder? Porque la base de este texto es todo eso. ¿Por qué orar? ¿Por qué interceder? ¿Por qué? Porque hay recompensa. No es que oramos por la recompensa, sino que nosotros oramos y la recompensa viene. Nosotros intercedemos y la recompensa viene. Nosotros clamamos y reclamamos, Jeremías 33:3, y la recompensa viene en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay una realidad que es lo que define. Se trabaja con deleite, se ora con deleite, no se ora con cosas, con desidia, por necesidad, como lo venimos hablando, con bronca, con un montón de aditivos que no le quiero poner porque necesito entrar a la tercera vigilia. Entonces necesitamos interceder cada día. Nosotros estamos intercediendo a las 11 de la mañana, todos lo saben, a las 7 de la tarde, y ahora estamos intercediendo de 9 a 1 de la madrugada. O sea, es intenso, y todo lo que viene, todo lo que se manifiesta, es porque han orado, porque han intercedido también. ¿Por qué? Porque Dios ha fortalecido los corazones todo el tiempo ministerial, todo el tiempo de congregación, fortaleció nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Seguimos, entonces, ¿con qué nos encontramos? Vamos rápidamente a la segunda vigilia. La segunda vigilia, ¿qué define? Amén.
Ahí está Manuel, mi hijo, bendecimos a Jan y toda la familia, Emily, Gabriel, Brian, digo, en el nombre de Jesús, los amamos mucho, a mis hijos. ¿Y con qué nos encontramos en el nombre de Jesús? Que orar es tal cual, orar es un deleite, es un placer, no es que, hay que orar, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene, y yo lo puse hoy a la mañana en mi muro, esto lo hemos hablado ya en la semana, cuando una persona tiene intimidad con Dios no tiene miedo de que alguien lo intimide, si alguien lo intimide no tiene miedo, no tendrá miedo a la intimidación satánica, no tendrá miedo a la intimidación del mundo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque uno tiene intimidad con el Padre, uno tiene intimidad con el Señor. Amén. Por eso la importancia, gloria a Dios, la importancia de estar unidos, conectados, no solamente a nuestro Padre Celestial, sino también a nuestros padres en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. La segunda vigilia, rápido, segunda vigilia. Vamos rápido a Mateo, estamos en el libro de Mateo, vamos al capítulo 25, avanzamos unos capítulos rápido porque necesito entrar a la tercera vigilia. Y la segunda vigilia el horario de la segunda vigilia va de 21 a 0 horas. Amén. La segunda vigilia, ¿qué comprende? Capítulo 25, verso 6, rápido. Y ahí dice, y a la medianoche, amén, Normita, y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Y cuál fue el clamor? ¿Qué dice? Rápido. Aquí viene el esposo. Aquí viene el esposo, en el nombre de Jesús. Aquí viene el esposo, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Y cuál fue el clamor? Aquí viene el esposo. Él está viniendo. ¿Y qué más dice? Pero acá está la clave. Yo quiero ir al final de ese verso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Gabrielito. Amén. Te bendigo, hijo. ¿Y qué dice? Salid, en el final del verso 6 de Mateo 25. Salid ¿a qué? A recibirle. Tremendo, mira, tremendo. Eso es tremendo. Salid a recibirle. Después sabemos que viene lo de la lámpara, el aceite, no me voy a meter ahí. Hay un clamor. En la noche hay un clamor. En el medio de la noche, en la situación nocturna, ya de 21, segunda vigilia, de 21 a 0 horas, la segunda vigilia, ¿qué se está declarando? Y el verso 6 eso se está uniendo, porque está uniendo la noche con la medianoche, en el nombre de Jesús. Y dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. ¿Y qué más definió ahí? ¿Qué define? ¿Qué define todo esto? Salir a recibirle. Entonces, ¿qué pasó en la segunda vigilia? Se oyó un clamor. Digan conmigo, se oyó un clamor en el nombre de Jesús. Lo estoy escuchando. Ay, los estoy escuchando. Ay, estoy escuchando esas mesas de pacto decir eso. Se oyó un clamor. Y digan conmigo, y ese clamor lo declaré yo. En el nombre de Jesús. Estamos preparados, amén, amén, mamá. Estamos preparados, ¿qué? Para salir a recibirle. Estamos preparados, nuestro oído ofrendado, nuestro corazón dispuesto para salir a recibirle en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué más tenemos? ¿Con qué nos encontramos? Entonces, segunda vigilia, ¿qué define? Define dos cosas. Se oyó un clamor, número 1, y vamos al segundo texto, rápido que tengo que entrar a la tercera vigilia. Vemos ahí en Hechos capítulo 16, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Está Gabrielita Sosa, te bendigo, hija. En el nombre de Jesús, Hechos, el libro de Hechos, hoy venimos a full, en el nombre de Jesús, acelerando, en el nombre de Jesús. Se oyó un clamor y ese clamor lo oigo yo, ese clamor lo oímos nosotros. Y vamos a ver dónde está el clamor también. Capítulo 16 de Hechos, vamos a ver, hay dos personas que estaban presas, en el nombre de Jesús, verso 25, en el nombre de Jesús y verso 26. Hechos 16, 25 y 26. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí dice, verso 25, pero a medianoche, se oyó ¿qué? A medianoche orando Pablo y Silas, que cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Ahí el clamor era notorio. Y los presos los oían. En el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó en el verso 26? Entonces sobrevino. Se oyó un clamor, se oyó la oración, se oyó la declaración de fe, se oyó la alabanza, se oyó la oración, se oyó la intercesión. Y por consecuencia, ¿qué pasó? Dice, de repente sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel que se sacudían y al instante, ¿qué pasó? Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron en el nombre de Jesús. Es importante entender esto. ¿Por qué?
Porque hay una realidad. En dos cosas vemos en la segunda vigilia. Clamor, amén, Pablito. ¿Clamor para qué? ¿Se oyó un clamor para qué? Para recibir. ¿Se oyó un clamor para qué? Para recibir, número uno. Número dos, ¿y para qué se oyó ese clamor? Ese clamor a medianoche, ¿qué hace? Ese clamor es el clamor de la medianoche que despierta a los ungidos. El clamor de medianoche despierta a los ungidos. Lo despierta en el nombre de Jesús. Se oyó un clamor y ese clamor, ¿qué hace? Ese clamor despierta a los ungidos. El que está dormido se despierta en el nombre de Jesús. Amén, Manu. Se despierta. A medianoche los ungidos empiezan a interceder. Los que no quieren ser ungidos, los que no quieren ser hijos, como siempre lo digo, se ponen a llorar. ¿Qué está mal llorar? No. Pero hay un momento que los lagrimales se tienen que frenar en el nombre de Jesús. Tienen que frenarse los lagrimales, ¿para qué? Para darle lugar a la fe, para darle lugar al clamor, para darle lugar a lo que Dios puso en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis hijos, allí en La Pampa, en el nombre de Jesús, en cada uno de los ministerios que están conectados, en el nombre de Jesús, en San Clemente, en Isidro Casanova, en Loma de Zamora, en el Distrito 5, en Formosa, en el nombre de Jesús. Verán el clamor, se manifestará el clamor y se despertarán los ungidos en el nombre de Jesús. Esto es tremendo, esto es poderoso, esto es maravilloso en el nombre de Jesús, pero es tremendo, es tremendo. Entonces, ¿cuál es el tema? Tercera vigilia, y acá empiezo. Tercera vigilia. Ahora sí, no abrevio, no metemos. Tercera vigilia. ¿Cuál es la tercera vigilia? El horario de la tercera vigilia va de 12 de la noche a 3 de la mañana, de 0 horas a 03 de la mañana, en el nombre de Jesús, rápido. ¿Qué define la vigilia? Gracias, amor. ¿Qué define la tercera vigilia? ¿Qué define? Para los que anotan, ¿qué define? La tercera vigilia define o es la del canto del gallo, en el nombre de Jesús. Famoso canto del gallo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, claro, sí, tal cual. Entonces, ya escucharon a Pastora, yo sé que están escuchando. Entonces, ¿dónde está el tema? Hay una realidad, vamos rápido al texto, Mateo capítulo 14, tercera vigilia. Mateo 14, y acá empezamos en el nombre de Jesús. Creo que hemos hecho rápido la primera y la segunda vigilia en el nombre de Jesús, amén. Y seguimos en el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 14, ayúdenme rápido a llegar ahí. Igual están mis hijos ahí notando los textos bíblicos en el chat, en el nombre poderoso de Jesús. 14:30. Mateo 14, verso 30, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Verso 30. ¿Y qué le dijo Jesús? Hablando a Pedro, que todavía era Simón. ¿Y qué le dice? Estaba ahí, entre convencido y convertido. entre convencido y convertido. Simón convencido, Pedro convertido. Estaba ahí, tenía que dejar una cosa y estar en la otra. Y dice, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, ¿qué pasa? Me negarás 3. Antes que el gallo, dice, fíjense con lo que dice el texto. Antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que el canto del gallo, la tercera vigilia define el canto del gallo de 0 horas a 3 de la mañana. ¿Qué define? ¿Cuál es el tema? Que va a haber una negación, va a haber 3 veces, una negación de 3 veces. No querés orar la primera, no querés orar la segunda, no querés orar la tercera. Entonces, es un tema esto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿dónde nos paramos? Vamos rápido, vamos a verlo, el por qué. Lucas, vamos al libro de Lucas, capítulo 22, el verso 31. Lucas 22, vamos a leerlo ahí. ¿Y qué dice el verso 31? Lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Fíjense lo que dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Entonces, Marcos capítulo 14, verso 30, Lucas 22, verso 31. ¿Cuál es la situación, la posición de ese tiempo, la tercera vigilia? Acá hay una realidad.
he aquí os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, la zaranda, hay una zaranda. En el verso 32 seguimos leyendo, pon el 32, hijo, por favor, que esto no termina acá. Dice, pero yo he rogado por ti, dice, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, yo me tengo que meter en esa frase, confirma a tus hermanos. Entonces, una vez vuelto, ¿qué está diciendo? Una vez vuelto es alguien convertido, es alguien que no negocia con su fe. Una vez vuelto, ¿qué está diciendo? Está diciendo, en otras palabras, el sentido, el ángulo que Dios le está dando a través del Señor, es que Él no va a negarlo ni a ningunearlo. Porque negar, ojo con esto, voy a actualizar la palabra, negar es ningunear. Entonces, ¿dónde está el tema? Acá hay una realidad. ¿Por qué la zaranda? ¿Por qué la zaranda? Porque uno dice, no, me están zarandeando. No, el diablo me está zarandeando. Esta frase la han utilizado muy mal. Es más, yo en su momento, años atrás, he predicado también de ese lado. Entonces, ¿para qué está la zaranda? Verso 32, Cristo rogó por él. ¿Para qué? Porque acá cuando dice, que tu fe no falte, pero que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿qué le está diciendo? Que tu fe no falte, ¿para qué? Para fortalecer a tus hermanos. Que tu fe no falte, ¿para qué? Para fortalecer tu casa. Que tu fe no falte, ¿para qué? Para fortalecer tu matrimonio, para fortalecer tus hijos, para fortalecer lo que esté a tu alrededor en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que tu fe no falte para ver cómo la harina ni el aceite escaseó, no escaseó, que tu fe no falte para todos los que emprendieron, los que emprendieron, mis hijos que han emprendido negocio, cada cosa que vendés, cada cosa que vas a ofrecer, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo los alimentos, bendigo el producto que voy a ofrecer, que voy a vender, lo bendigo en el nombre de Jesús. La gloria, que se manifieste tu poder en el nombre de Jesús. Amén, 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 Gaby. Entonces, ¿dónde está la situación? ¿Dónde nos paramos hoy por fin en el nombre de Jesús? Es que Dios está declarando esto, ¿para qué? Para confirmar a nuestros hermanos, para confirmar a los hermanos de pacto, para confirmar la oración que hace. La oración no es para ver quién está caído, tirado, no, la oración que hace, si alguien está caído, se levanta. Si alguien está tirado al costado del camino, como dice el texto, pasa al Señor y te dice, arriba, arriba que Dios te levanta, arriba que Dios te bendice, arriba que es el tiempo de ponernos de pie en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, pero gloria a Dios. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque la zaranda tiene un fundamento, tiene un porqué. La zaranda, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la zaranda define cuánto peso tengo yo en el reino. No es un problema con el diablo, sino es algo que yo necesito. Porque el diablo no tiene la capacidad de voltearme si yo lo permito, si nosotros lo permitimos. El enemigo lo que tiene es la única habilidad que tiene es mentir, que es algo obviamente que no es una habilidad, es una perversión. En el nombre de Jesús, porque si hay una verdad, ¿qué hizo la verdad? La da vuelta. Siempre decimos, toda verdad a media es una mentira. En el nombre de Jesús. Y la mentira se nutre de la apariencia. Amén. Entonces, hay una realidad. Entonces, la zaranda. ¿Para qué es la zaranda? Porque está la del enemigo para voltearnos, para definirnos, totalmente perder en el nombre de Jesús toda situación de fe, sino que la zaranda, en el nombre de Jesús, tal cual define de Dios, está la zaranda de Dios, que es la que nos está pidiendo acá, en el nombre de Jesús, verso 32. Entonces, ¿dónde está el tema? Dice el texto, vamos a leerlo. Daniel capítulo 5. Vamos a Daniel, rápido, Antiguo Testamento. Vamos que tenemos la mesa del Señor en un momento. Y Daniel capítulo 5, en el nombre de Jesús, verso 22, del 22 al 28. Ahí vamos, David, en el nombre de Jesús. 22 al 28. Digo bien, en el nombre de Jesús. Y lo leemos. Y ahí habla de Belsasar, ¿no? Y dice, y tú, su hijo Belsasar, dice, no has humillado tu corazón. ¿Qué pasó con este muchacho? No ha humillado su corazón, sabiendo todo esto. Sino, ¿qué pasó? Verso 23. Y dice, vamos a leerlo conmigo. Dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido
e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas bebiste vino en ellos. Y dice, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, tengo que llegar al verso 28. De su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y la interpretación, ¿cuál es? Verso 26 dice, Mene, ¿qué significa? Contó Dios tu reino. Y fíjense lo que define. Y le ha puesto fin. Tekel, ¿qué significa? Pesado has sido en balanza. Esto es terrible. Y fuiste hallado falto. Seguimos leyendo. ¿Qué dice ahí? Pérez dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Que Pérez y Uparsin es lo mismo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Verso 28. Tu reino ha sido roto y dado a Babilonia. Persia, Babilonia. Definitivamente Babilonia. Para sintetizar el concepto. Entonces, ¿cuál fue el problema de Belsasar? Al no haber zaranda, al no honrar a Dios, lo que hay que eliminar no se elimina. Toda basura de Babilonia que está en nosotros, que no pasa por la zaranda de la palabra, por la zaranda de la oración, por la zaranda de la intercesión, por la zaranda del altar familiar de intercesión, de la casa ministerial, de intercesión en la casa ministerial. ¿Qué pasa? Queda afuera. Tu reino, verso 28, tu reino ha sido roto y definitiva fue entregado ¿a qué? A Babilonia. Fue entregado el reino a Babilonia. Entonces nos encontramos que, ¿qué estaba declarando? ¿Por qué Pedro? Ahí está el apóstol, gloria a Dios. Clara Resino, te bendigo, amado, en el nombre de Jesús de los ángeles. ¿Con qué nos encontramos? En la tercera vigilia. Daniel capítulo 5, del 22 al 28. ¿Cuál fue el problema de Belsasar? Belsasar, ¿qué pasó? No dio con el peso. ¿Por qué? Porque ninguneó a Dios, lo negó, ninguneó a Dios, no le dio lugar a otros dioses de oro, de piedra, de madera, de plata y todo lo que hemos nombrado recién. Entonces, le dio lugar a lo babilónico, le dio lugar a lo que no le tenía que dar lugar. Entonces, ¿qué pasó? La zaranda de Dios no funciona en el nombre de Jesús. La zaranda de Dios, tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Porque Belsasar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Belsasar? ¿Para qué está la zaranda? Para los que anotan. Número 1, la zaranda está ¿para qué? La zaranda es necesaria ¿para qué? Para limpiar el trigo. En el nombre de Jesús. No dio Belsasar tal cual. Belsasar no dio con el peso y su reino fue dividido. Hay mucha gente en la Biblia que ninguneó a Dios y se quedaron sin descendencia. No aparece la descendencia en la Biblia, se cortó, se dividió, se cortó. Eso es maldición, pura maldición. Maldición en su estado más puro. Entonces, ¿por qué lo niega Pedro 3 veces? La tercera vigilia que dijimos que va desde las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque hay una realidad. Dijimos, ¿cómo defino yo peso espiritual? Hablando obviamente, de Belsasar. ¿Cuál es el peso espiritual? ¿Cuál es el peso espiritual que necesitaba tener Pedro y Belsasar? En este caso estamos hablando de él. ¿Cuál es el peso? Es cuando, para los que anotan, vamos a definir así, ¿qué significa el peso espiritual? El peso espiritual es cuando tu fe, la obra en su obra, tu obra en su obra, cuando amás tu asignación, cuando amás tu casa ministerial y cuando disfrutás, lo digo muy rápido, pero lo digo así despacio, cuando disfrutás de la gracia que Él puso en vos. Número 1, para los que anotan, ¿qué es peso espiritual? Cuando yo manifiesto fe, cuando yo doy por fe, cuando yo separo lo santo para el Señor, cuando yo separo lo que le corresponde al Señor, eso marca no solamente una tendencia, marca el rumbo de mi casa, mi familia,
de mi economía, de mi cuerpo, de mi corazón, de mis hijos. Dejo herencia para ellos. Vos dejás herencia para tu descendencia, para tus hijos, para tus nietos. En el nombre de Jesús. Número 1, cuando yo manifiesto su obra en mi vida, y la obra en mi vida se la manifiesto a mis hermanos, como dijimos, como recién le dijo el Señor. Fortalece, una vez vuelto, le dice el Señor a Pedro, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Una vez vuelto, una vez que entendiste que Dios te puso en tu casa ministerial, que Dios puso asignación en tu vida, que Dios puso en el nombre de Jesús, Padre en la fe, es cuando Dios te levanta y te dice, no, listo, por más que se levante una intimidación, nadie te puede intimidar porque vos tenés intimidad con Dios. Aquel que, repito, que tiene intimidad con el Padre, nada ni nadie lo puede intimidar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero gloria a Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Ahora, entonces, la zaranda. Tengo que definir lo otro todavía, mira. ¿La zaranda para qué es? La zaranda es para limpiar el trigo. Entonces, ¿qué es la zaranda? En el nombre de Jesús. Es para entender y pesar cuánto hay de Dios en mí. Cuánto hay de Él en mí. Cuánto hay del Padre en mi vida, cuánto hay del Rey en mi vida. Para eso define la zaranda, eso define mi vida, define el peso espiritual que Belsasar no dio, porque Belsasar hizo todo al revés, todo mal, hablando como nosotros, todo mal, teniendo todo para ser tremendo hombre de fe, para ser un tremendo rey inclusive. Entonces, ¿dónde nos paramos? ¿Qué es peso espiritual? Es cuando yo doy de fe, recién decía. Es cuando yo amo su obra. Ahí está mi hijo, el pastor Miguel Acevedo, junto a Esther, los bendecimos. ¿Con qué nos encontramos? La zaranda, como a trigo. Cristo rogó ¿por quién? Por Pedro. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Belsasar no dio con el peso. No dio con el peso. Y en el verso 28, el capítulo 5 de Daniel, ¿qué dice? Tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. ¿Con qué nos encontramos? Solito se entregó a Babilonia. Solito metió la cabeza en Babilonia. Listo. Entonces, ¿para qué el peso espiritual? ¿Para qué la zaranda? ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de que es no solamente para limpiar el trigo en lo natural, sino que es para entender cuánto hay del Señor en mí. ¿Cuánto hay del Señor en mí? Por eso el texto que dice, Cristo rogó por él, número 1, número 2 que vimos en Lucas 22. ¿Qué más? ¿Para qué? Para que su fe no falle. Pero ¿con qué nos encontramos? La definición es, fortalece a tus hermanos en oración, en intercesión, en clamor, fortalece en el nombre de Jesús, se fortalece en los que están caídos. ¿Por qué? Porque la zaranda que define es cuánto deseo de Él cada día, cuánto yo deseo de Él cada día. ¿Cuánto deseo yo de Él cada día? ¿Cuánto? Esto es una pregunta personal. ¿Cuánto deseo yo de Él cada día? En el nombre de Jesús. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto deseas vos? ¿Cuánto deseas? ¿Cuánto? En el nombre de Jesús. ¿Cuánto? Bueno, listo. No, yo la acomodo, lo voy viendo, estoy viendo todavía. Definite, querido, definite, porque lo que no definís va a terminar la zaranda del otro. Entonces conviene estar en la de Dios, no en la del otro. Nos conviene estar en la de Dios, porque en la de Dios no tenés desperdicio. En la de Dios no se desperdicia nada, quise decir. No se pierde nada. Espero que se te meta dentro la tercera vigilia en el nombre de Jesús. ¿De qué va? Desde las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Ya hablamos la primera. Entonces la primera que define, la primera vigilia que define, la hora de la paga. ¿Por qué? ¿Para quién? Para los que trabajan ¿con qué? Con deleite. La segunda vigilia, que va desde las 9 de la noche a las 12 de la noche, ¿qué define? Se oyó un clamor y ¿qué más define? Que a la medianoche se despiertan los ungidos. Pablo, Silas. En el nombre de Jesús. Se definen un montón de cosas. Y estamos en la tercera, que va, como te dije, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Tercera vigilia, la del canto del gallo. ¿Y con qué nos encontramos? Que hay una realidad, la gracia. Si yo no disfruto, ojo con esto, si yo no disfruto la gracia que Dios puso en nosotros, en vos y en mí,
yo estoy en serio problema y no pasé por la zaranda. Necesito tener peso espiritual. Necesito tener peso espiritual. ¿Por qué? Porque la indecisión, prefijo in, la indecisión, ¿qué hace? Me va a meter en la zaranda babilónica. Y la zaranda babilónica, ¿qué hace? No va a ser hallado, no vas a tener peso, ¿y qué va a pasar? Como recién leímos acá. Tres definiciones, mene, tú que, upar cinco, Pérez. ¿Y con qué nos encontramos? Contó, ¿qué dice? Contó, verso 26, Dios tu reino y le ha puesto fin. Entonces viene el amado, porque las vigilias son para velar, las vigilias son para interceder. Viene el amado, ¿con qué nos encontramos? Se oyó un clamor. ¿Y el clamor de quién? Que el amado viene, no vamos a hablar de las que le faltaban aceite, no, el amado viene, tengo que estar ahí firme, yo voy a oír el clamor, ¿de qué? De que el amado viene, no voy a estar dormido, no puedo estar dormido, ya no. Entonces la zaranda es para ver cuánto anhelo de su presencia. La zaranda es para ver cuánto deseo de Él cada día. Es para ver cuánto anhelo de su presencia. ¿Por qué? El gallo está definiendo un horario. Iba a hacer una pregunta risueña, se van a reír mucho. ¿Alguna vez te despertó el canto del gallo? Para los que tienen mi edad y un poco menos también, seguramente. ¿Por qué canta el gallo? Tal cual, Angie. Y el gallo canta y nosotros nada. Y el gallo canta y nosotros nada. El gallo nunca deja de cantar. Amén. Amén, Manu. Amén, Liz. El gallo, amén, Débora. El gallo nunca deja de cantar. Y ahí está Pelu. Y si el gallo no deja de cantar, ¿por qué nosotros dejamos de orar? Si el gallo no deja de cantar, ¿por qué nosotros dejamos de orar? Lo digo de nuevo. Nosotros seguimos durmiendo. El gallo canta y nosotros seguimos durmiendo. El gallo canta, nosotros oramos. El gallo canta, nosotros oramos. Pero la mayoría de veces el gallo canta y nosotros. Entonces, la zaranda, definición para entrar a lo nuevo. ¿Para qué está la zaranda? La zaranda que define. La zaranda que define, mis amores. Algo define la zaranda. Es un filtro en el que queda solo lo bueno. Es un filtro en lo que queda solo lo bueno. Es un filtro en lo que queda solo lo bueno. ¿Por qué? Y acá me meto con el canto del gallo. Lucas 22, 32. Recién lo leímos, volvemos ahí. Porque tengo que entrar a la cuarta vigilia. Que Dios me ayude en esta hora. Va a ser interesante. Lucas, Nuevo Testamento. Tercer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 22. Recién lo hemos leído. Volvemos a leerlo nuevamente. Verso 31 y 32 inclusive. Entendido el por qué si canta el gallo, yo tengo que hacer lo que me corresponde. Viendo esto, amén. Para todos los que entienden que hay que orar sí o sí. Que orar no es una cuestión mental. Que orar es una cuestión del corazón. Orar no es una cuestión me saco un peso encima. Le trasladé verbalmente mis problemas. Le trasladé verbalmente mis situaciones negativas. Le trasladé a alguien mis necesidades. No, eso no es orar. Eso es no entender que Dios te bendecirá sí o sí. Orar es tener relación con el Padre, es entender que necesito de su presencia. Orar es entender
de que yo necesito de lo que hay en el trono, necesito de lo que hay en el reino para mi vida, de lo que hay en el reino para mi casa, de lo que hay en el reino para mi mesa, de lo que hay en el reino para mis hijos sanguíneos, para ustedes que son nuestros hijos ministeriales, de lo que hay en el reino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué canta el gallo? Porque el canto del gallo no es cualquier momento. ¿Por qué es tan importante la tercera vigilia? ¿Por qué? Todas las cuatro son importantes. Pero la tercera define un antes y un después, un momento, un punto. No hay manera. Porque la tercera vigilia, ¿qué define, mis amores? La tercera vigilia, ¿qué define? Y se los voy a decir. En la tercera vigilia, en el canto del gallo, se define la verdad. La zaranda, se define la verdad. Si hay o no hay peso espiritual, porque Pedro tenía que pasar de Simón a Pedro, tenía que pasar de Simón a Pedro. Pedro, Petra, la piedra, la roca, el apóstol que iba a marcar la diferencia en el nombre de Jesús, la piedra. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén a todos los que están acotando, gloria a Dios. Por eso la importancia, es el momento de la verdad, el canto del gallo. El Cristo que le dijo, cuando cante 2 veces me va a negar 3. Cuando cante el gallo 2 veces me vas a negar 3. Yo necesito cada día. ¿Por qué? ¿Cuál es la zaranda? Es la oración. Es cuando orás. Es cuando la carne se quema en el altar. Yo oro y no le digo al Señor, Padre, ayúdame. Él sabe lo que me pasa. La oración me beneficia a mí porque la oración que hace me da intimidad con el Rey, me da intimidad con el Padre, me da intimidad, amén, amén. Me ayuda a entender lo que no quiero entender o no puedo entender, llámelo como quiera. Yo necesito la intercesión, yo necesito la oración, necesito la relación. Wow, tremendo, pero wow. Tarabacánderebequete. Rebadarabacondoroboquenderebeque. Por eso cuando canta el gallo no es cualquier momento, es el momento de la verdad. Es el momento de la verdad. La zaranda, y lo voy a decir de esta manera, amén, la zaranda, aunque no nos guste, es necesaria. La zaranda, lo digo nuevamente, aunque no nos guste, es necesaria. La zaranda, aunque no nos guste, es necesaria. Rebadoro bocondere bequia la barabacandere beque. Y babaya la barabacondoro bocondere beque. Y ya vaya la barabacandoro bocondere beque. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llénalos, llénalos, llénalos. Llénalos, llénalos, llénalos. Llénalos porque el gallo está cantando. El gallo está cantando, pero nosotros no vamos a ningunear. No vamos a ningunear. No vamos a negar al Señor. No lo vamos a negar en el nombre poderoso de Jesús. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. En el nombre de Jesús. Por eso declaramos la palabra, por eso intercedemos. Por eso nos movemos en fe en el nombre de Jesús. Por eso somos y seremos hallados con peso espiritual para exaltar, para glorificar su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Voy a entrar a la cuarta vigilia. Cuarta vigilia. ¿Qué tengo que hacer yo en la cuarta vigilia? Que va desde las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Amén. Cuarta vigilia. Cuarta. ¿Qué es?
que Cristo, ¿qué tengo que definir yo? Que Cristo me limpió, ¿para qué? Cristo me limpió y yo debo cuidar, ¿qué cosa? Debo cuidar su trabajo en mí. ¿Qué tengo que cuidar? Su trabajo en mí. Que debo cuidar cada día su trabajo en mi vida, en mi corazón. Cuarta vigilia, rápido. Entonces, ¿qué va? Es la vigilia del amanecer. Al amanecer. Cuarta vigilia, al amanecer. Así se titula la cuarta vigilia. Al amanecer. ¿Y qué comprende? Génesis 32. Rápido. 5 minutos, no voy a tomar más que eso. Así definimos todo. Génesis, capítulo 32, verso 24. Y dejo el fundamento de la cuarta vigilia. Así vamos a la mesa del Señor. La cuarta vigilia, ¿qué define? Al amanecer. Pero la cuarta vigilia define lo que vamos a leer ahora. ¿Cómo quedó el verso 24? ¿Cómo quedó Jacob? Dice, así se quedó Jacob, solo. ¿Y qué pasó? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Primera vigilia, la hora de la paga, a los que trabajan con deleite. Segunda vigilia, ¿cuál es? Se oyó un clamor. A la medianoche se despiertan los ungidos. Tercera vigilia, al canto del gallo. ¿Qué define? Es la misma noche en la cual el canto me determina que mi peso espiritual. Porque él viene a buscar y a ver todas estas cosas que estamos hablando. Él está en su posición de rey, de señor. Él está evaluando todo esto y nosotros como esposa debemos caminar como acá dice el texto, en las 4 vigilias. Y la cuarta vigilia, ¿qué define? Rápido. ¿Qué define? Verso 24, verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con el que tocó en el sitio del encaje, sabemos dónde es, de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Ahora, ¿pero dónde está la clave? En el verso 25. ¿Qué parte del día era? Amanecer, el alba. ¿Qué dice ahí? En el final del verso 24, y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, el amanecer. Entonces, ¿por qué digo esto? Para darle el fundamento a la cuarta vigilia. ¿Qué es lo que define la cuarta vigilia? La cuarta vigilia es para transformación. La cuarta vigilia te tiene que encontrar el Señor, nos tiene que encontrar el Señor luchando, intercediendo. Nosotros no vamos a bajarnos la lucha. Dios nos ha dado una palabra, no nos vamos a mover de esa palabra. Dios nos ha bendecido, nos ha dicho que nos sanaba y no nos movemos de la sanidad, no nos movemos de la restauración, no nos movemos de la prosperidad, no nos movemos hasta que se nos manifieste lo que hemos clamado y reclamado. Es para transformación. La oración te transforma, la oración transforma tu casa, la oración transforma tu familia, la oración, estar velando, orando, velando, por eso velad, orar en el nombre de Jesús, transforma el matrimonio, transforma a los hijos. Y pasó de ser Jacob, engañoso, mentiroso, como quiera ponerle, a ser Israel, lo hablamos hace poco esto, príncipe, la transformación. La cuarta vigilia es para transformación. En el nombre de Jesús hay transformación. ¿Por qué hay transformación? Porque se trabaja con deleite. ¿Por qué hay transformación? Porque me despierto y estoy despierto. Alguien ungido está despierto. ¿Por qué hay la terminación de transformación? ¿Por qué? Porque dejo de ningunear al Señor. Tercera vigilia. Dejo en el canto del gallo que defino yo. Defino el peso espiritual. Defino el peso espiritual. La cuarta vigilia, ¿qué define? ¿Qué define? ¿Qué tengo que entender yo que Jacob? Porque acá yo me meteré en un problema y lo tengo que seguir. ¿Saben por qué hubo transformación? Porque Dios amaba a Jacob. La Biblia dice Dios amaba a Jacob. Dice el texto, dice así específicamente. A Jacob amé, a Esaú aborrecí.
A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Cómo hacía Jacob para pelear con el ángel? Porque su corazón estaba despierto. Él sabía que el Padre lo amaba. Él sabía que el Padre lo amaba. Por eso peleaba. ¿Por qué tenés que pelear vos? ¿Por qué tengo que pelear yo? Porque el Padre nos ama. El Padre te ama. El Padre te ama. ¿Cuántas veces hay que decírtelo? ¿Cómo hay que decírtelo para que se entienda una vez? Que el Padre te ama, que el Padre puso casa, que el Padre puso anillo en vos, que el Padre puso calzado, nos vistió en nuestra casa ministerial. Ahí está el calzado, ahí está el anillo, ahí perdura el vestido. Por eso vemos que él dice, a Jacob lo amé, lo amo, a Jacob lo amé. Yo pronto voy a hablar de esto, estamos hablando de la cuarta vigilia, pero veo en la concepción, Jacob en la concepción, hey, presten atención en esto, Jacob en la concepción, la madre tenía a los dos adentro y la madre sabía que se estaban peleando en el feto, yo quiero ser primero, quiero la bendición desde la panza, quiero la bendición. Si vas a vivir la vida de costado, ya no vas. Lo único que voy a decir, así vamos a la mesa del Señor. Porque vamos a tener una mesa del Señor tremenda. Y discúlpenme que me haya emocionado. Sé que está la presencia, pero es innegable lo que hacen lo que es las cuatro vigilias. Porque esto es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Entonces, la cuarta vigilia es para transformación. Cuarta vigilia para transformación. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.